Muy bien, aquí estaba viendo la lista, entre ellos está Lech Wałęsa también, Sí, el que fue claro, presidente de Polonia. De Polonia, y hay, que derrotó el comunismo. claro, hay como 40 o 50 individuos que uno puede, Uy, sí, está esa verlo. senadora, está esa senadora también de Georgia, que es muy controversial, ¿Sí? que cree en el Deep State. Bueno, pues otros creen en otras cosas. ¿Qué resumen hacemos, don Juan Luis, del día de hoy? ¿O queréis abordar el tema de los 70 millones o más que ya ha perdido el señor Bukele por jugar al Bitcoin y la deuda que seguramente no Pero podrá pagar? él ya vendió esos bitcoins por un precio menor al que los compró. No, pero valen menos. Es decir, bueno. valen menos. Es como el que tiene una cuenta en la bolsa. Claro, pero cabe la posibilidad de que mañana con el correr amanezcan de los al años, 100%. Sí, de que después de los años valgan gane más. algo, sí, o de que se pierda todo incluso. La pregunta es esa, ¿puede un gobierno jugar en una bolsa tan fluctuante 100 millones de dólares y perder 70 de momento? Porque han bajado las acciones. Creo que la respuesta es lógica a lo que vos estás diciendo. Es una gran irresponsabilidad que en términos reales se pongan recursos de los salvadoreños a jugar en el mercado de valores, pues pareciera una gran irresponsabilidad de parte del presidente Bukele. Pero me temo que incluso esta clase de problemas o esta clase de errores o de despropósitos suyos no le terminan afectando. Nada. Vieron la encuesta la semana pasada, 77% de los salvadoreños dicen que votarían por él en una segunda ocasión para que vuelva. ¿Y qué porcentaje, Juan Luis y Pedro, de los guatemaltecos quieren un candidato como Nayib Bukele? Es que eso es lo que debiéramos estar preguntándonos. Tú ves a Sandra Torres y a Suri Ríos tratar de parecerse a Nayib Bukele y prometiéndole a sus potenciales electores que ellas van a ser como él. Bueno, lo primero que tienen que comprarse una gorra y ponérsela al revés para que haya una similitud de imagen. Es que eso es lo que a mí me preocupa, el votante, porque siempre nos quejamos de los políticos y aquí sale el votante a relucir. Cuando 60, 70, el porcentaje que ustedes quieran de votantes dicen que un presidente que de momento les ha perdido 70 millones de dólares en la bolsa, de momento ahí está, y que no sabe cómo va a pagar los 669 del crédito y que está haciendo planes con China para que a lo mejor, porque no lo quieren revelar todavía, aunque el vicepresidente lo declaró en España, se hagan cargo de la deuda, el votante todavía prefiere eso. Y mi pregunta es decir, el votante está diciendo, métanme la mano en el bolsillo porque debemos 700 millones y yo quiero ese individuo que pierde 70 en bolsa y debe 700, a ese quiero yo. Esa es lo que a mí me llama la atención, el votante. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que hay muchas incoherencias de parte del votante, porque también les voy a decir, yo escucho que muchas personas elogian, por ejemplo, ese es el motivo de los aplausos de Suri Ríos hacia Nayib Bukele, su política de seguridad y cómo ha logrado reducir las acciones de las pandillas en contra de la población común. Y entiendo que eso lo aplauda mucha gente, aunque también que le ha causado daño a muchas personas inocentes porque han capturado casi de manera indiscriminada a muchas personas con rasgos de pertenecer a una pandilla y simple y sencillamente los llevan a la cárcel. Entiendo que mucha gente lo aplauda por esa razón y entiendo que lo aplaudan también, por ejemplo, porque El Salvador, a diferencia de Guatemala, dedica la mitad del presupuesto que le dedica a Guatemala a las carreteras y allá tienen unas carreteras que a nosotros nos dan envidia, hasta puentes de doble piso y carreteras que, digamos, libramientos que en lugar de quedarse inhabilitados cada vez que llueve, son de doble piso y pasan por encima de una ciudad como el Puerto de la Libertad, o reparten, por ejemplo, computadoras para todos los alumnos de primaria. Esa clase de cosas son, supongo yo, las que valora una población que, sin embargo, pero no le cobran al señor Bukele su actitud antidemocrática y autoritaria, su concentración de poder muy parecida a la que ocurre en Guatemala y en Nicaragua. Por eso es que me preguntaba si lo interesante de los resultados en las elecciones de Estados Unidos no es analizarlo desde la derrota de Donald Trump o la victoria de Joe Biden, sino más bien sentarnos a interpretar el mensaje que están enviando los votantes. ¿Acaso están revalorizando la democracia? ¿Y qué tiene que ver con esto? Con Creo lo que tenés razón, Claudia. conversando Creo que de El Salvador.
que se ve como que están valorando más los votantes estadounidenses a su sistema democrático de lo que lo valoraban antes. Eso te da una luz de esperanza. Ahora, estamos hablando de El Salvador y aplica también a Guatemala y a Honduras, ¿verdad? ¿Cuán educado está el votante guatemalteco, salvadoreño y hondureño de cómo debe funcionar un Estado? Recuerdan que durante una entrevista en el programa de radio esta semana alguien dijo, es que el votante, si le va mal en su bolsillo, rápidamente culpa a los gobernantes y le cuesta comprender que una inflación tiene una serie de efectos antecedentes y posteriores que sí, hay que medir cuál es la capacidad de los gobernantes para generar medidas y políticas de protección y de amortiguamiento de los riesgos, pero vayamos a la educación en democracia. ¿Cuántos de los votantes comprenden el daño que implica salir a capturar en una redada a 50,000 para los derechos humanos y para la democracia misma? ¿O cuántos de esos votantes son capaces de reclamar más inteligencia civil a la hora de neutralizar a las pandillas? O 6 meses de estado de excepción. Sí, entre otras. Sí. O persecución a la prensa, por ejemplo. Educación. Entre otras. Ajá. En El Salvador. Pero lo mismo deberíamos decir para Guatemala. Volteemos a ver ahora a ese sondeo que lanzamos por medio de Twitter. Ya tenemos los resultados en pantalla. Claudia y Pedro, ¿qué nos están diciendo los resultados de Twitter? Bueno, el 59% prácticamente, 2 de cada 3 votantes de los que han participado, es la aprobación del presupuesto, lo que más les ha preocupado en esta semana. Luego las compra el Tribunal Supremo Electoral, 1 de cada 4, y prácticamente 1 de cada 10 la designación de contralor. El presupuesto es lo que está más en la mente de las personas. Creo que hemos explicado sobradamente las razones, porque todo el mundo intuye, sabe, percibe, siente o le preocupa que tal y como está distribuido termine en manos de los desgraciados de siempre que por años llevan beneficiándose del dinero público. Mira, la verdad es que las compras del Tribunal Supremo Electoral están en segundo lugar y no puedo dejar esta conversación sin mencionar, ¿vieron ustedes las manifestaciones en México este día? Es que de verdad es de detenerse y pensar cómo los mexicanos pueden identificarse con una causa y van a manifestar y a rechazar todas las reformas que está proponiendo López Obrador en una manifestación, pero masiva. Yo veía que hacían cálculos que son 12,000 personas, Pedro y Juan Luis, pero ustedes vieron las fotografías, son más de 12,000 personas quienes salen a defender a su Instituto Nacional Electoral. Las reformas de Manuel López Obrador proponían votado por listas, ya no por distritos. Imagínense, la propuesta es regresar a la forma en la que nosotros estamos hoy actualmente, cuando ellos tienen una votación por distrito. Y por el otro lado, sí tocaba de muchas maneras el financiamiento electoral para los partidos políticos. ¿Qué manifestación la que ha tenido Ahora yo me pregunto, México? Claudia, ¿cuán determinantes? A ver, si son 12,000 personas o si son 20 o si son 50,000, en una nación de 120 millones de habitantes y con unos niveles de popularidad como los que tiene López Obrador, es impresionante también cómo ha logrado mantener su popularidad hasta estos tiempos. Sí, es entre el 1 y el 4%, entonces es insignificante en ese contexto que tú lo has dicho. Bueno, lo cierto es Pero que... no midan la fuerza de las manifestaciones, Pedro y Juan Luis, con el número de personas que participan. Recuerdan que la democracia no se le va a dar el peso por el número de personas. Allí se está viviendo la democracia, sean el 4% o el 1%. Sí, pero la democracia son números. Y donde hay 120 millones y hay 50,000 que protestan, es el 4%. No hay que darle muchas vueltas y el 4% ni siquiera tiene representación política en las elecciones de los partidos. De todas maneras, lo que sí se ve en toda América Latina, y esto es lo triste, también en Europa, pero estamos aquí, hablemos de aquí, no en América Latina, en América, es una tendencia a esta polarización y a querer quedarse con el panorama electoral o perpetuarse en el mismo. Desde Estados Unidos hasta Argentina, creo que hemos visto estos sistemas pelear entre sí y es lo lamentable. Bueno, hemos llegado a tiempo, don Juan Luis. Di adiós. Pero hay que invitar a nuestros oyentes Exacto. y televidentes con criterio. A ver, a los televidentes que se conviertan en oyentes y que mañana nos acompañen a partir de las 6 de la mañana en el 88.9 Radio Fabulosa para escuchar esta discusión mucho más intensa todavía durante 3 horas en la radio. Vénganse con nosotros. Venga, pues hasta mañana.
Feliz noche para todos.